Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta tercera parte de los tutoriales de Photoshop que les estoy presentando. En esta ocasión vamos a ver cómo se comportan las capas, cómo trabajamos superponiéndolas en Photoshop, y también vamos a ver algunas pequeñas herramientas de transformación para que el montaje final sea lo más prolijo posible a partir de las herramientas que vimos hasta ahora. Para comenzar, yo ya tengo cargadas las imágenes que vamos a utilizar. En primer lugar es una figura de Leo Messi que seleccioné y recorté en base a lo que ya vimos en el video anterior con las herramientas de selección, ¿sí? Y en segundo lugar voy a cargar un fondo que es bastante contrastante, ¿sí? Con la escena futbolística, que es un paisaje de los Alpes suizos. Cosas que ya aparecen desde el comienzo, ¿sí? No importa los métodos de importación de imagen que haya utilizado, si es que abrí la imagen, la copié, la pegué o la arrastré directamente, lo que tuve que haber hecho ya es haber rasterizado la imagen, ¿sí? Recuerden que en cada uno de estos casos se tiene que ver así la miniatura, ¿sí? Sin ningún tipo de icono acá abajo a la derecha. ¿Sí? Entonces eso significa que ya se pueden utilizar. De otra parte, lo que ya estamos viendo, si hacemos un poquito de zoom en la mesa de trabajo, vemos que la imagen es bastante más grande de lo que yo pretendía. Si yo me muevo, ¿sí? Veo algunos bordes. Voy a no seleccionar, sino colocar la imagen con las herramientas de transformación. Eso es parte de lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? Lo hago de forma directa con Control T, pero si yo aprieto, ¿sí? La tecla Control, ya me da la idea de que la imagen es bastante más grande que el espacio de trabajo. Fíjense que el espacio de trabajo es solo una ventana donde yo puedo colocar cosas que son más chicas o más grandes, ¿sí? Y eso va a depender del tamaño que le haya asignado. Ese espacio siempre se puede modificar mediante los parámetros que están en tamaño de imagen y tamaño de lienzo. ¿Sí? Por ahora no nos vamos a perder con esto, pero obviamente que es muy fácil explorar, saber que hay parámetros que afectan a toda la imagen. Hoy vamos a ver especialmente formas de transformar específicamente cada capa, ¿sí? Sin retocar ni tocar el resto de la imagen. Bueno, en principio tenemos esta imagen del paisaje que es más grande, y si yo no la muevo tampoco me doy cuenta que la capa de Messi quedó abajo, ¿sí? Esto yo lo puedo ver desde mi lista de capas. Bueno, es muy sencillo. En principio yo puedo o bien ocultar momentáneamente la capa y entonces ver que hay otras cosas abajo, pero lo más simple y lo más adecuado es ver que cuando tengamos toda una lista de capas vamos a poder ver las que están arriba y las que están abajo, cuáles están superponiéndose o tapando, ¿sí? Probablemente acá es muy sencillo ver lo que hay dos y que una es más grande que la otra, o la imagen tapa a la otra, pero en proyectos mucho más grandes, más avanzados, donde tenemos capas de texto, figuras, máscaras, y probablemente tengamos muchísimos elementos en pantalla, no podamos ver con facilidad simplemente viendo la imagen, sino que vamos a tener que remitirnos a la lista de capas. ¿Yo qué puedo hacer con esto? Bueno, sencillamente arrastrarla, ¿sí? Una arriba de la otra, y ya tengo esto, ¿sí? Pero pareciera que esto es bastante aceptable. Como montaje no es lo que queremos. Vamos a adecuar un poquito los tamaños y demás. Voy a situarme en la otra capa, ¿sí? Esto es importante siempre, ¿sí? Cada vez que quiero transformar, hacerle algún efecto o cambiar algo, cualquier elemento, primero tengo que seleccionar la capa en la que quiero trabajar, ¿sí? Selecciono haciendo un clic, oculto la capa superior y vamos a ver si podemos cambiar el tamaño de esta imagen, ¿sí? Todas las herramientas de transformación de capa están en los menús que dice menús de transformación libre o de transformar, si son cambios que por ejemplo tienen que ver con espejar la imagen, con girarla, ¿sí? Transformación libre permite hacer eso de una forma más intuitiva, manipulando directamente la imagen. Vamos a hacerlo con el atajo que es Control T, ¿sí? Ahí se me aparecen los puntitos clásicos para modificar la imagen. Y atención acá, esto es importante también. Está relacionado con los parámetros que vimos al comienzo y que tiene
toda imagen, sea fotográfica o no, que tiene que ver más que con los parámetros de tamaño, de ancho y de alto, tiene que ver con la relación de aspecto. ¿Qué era la relación de aspecto? Para refrescarlo, era esa noción de proporcionalidad, ¿sí?, que se da entre un ancho y el alto de una imagen, ¿sí? Si yo varío uno de esos dos parámetros sin variar proporcionalmente el otro, lo que me va a pasar con la imagen es que se deforme, ¿sí? No es un problema eso, pero es un efecto que tengo que saber manejarlo yo, ¿sí? Generalmente, si estamos trabajando en un montaje fotográfico realístico y queremos conservar las proporciones, vamos a tener que mantener esa relación de aspecto. Entonces, si yo toco desde la esquina, ¿sí?, se modifica siempre proporcionalmente. Acá ya vemos que el espacio de trabajo no tiene la misma relación de aspecto que la imagen que elegimos para poner de fondo, ¿sí? De otra parte, si yo también toco en los extremos, bueno, indefectiblemente se va a modificar el resto. Cada vez que paso por los puntos medios con la herramienta Control T, vamos a ver que el icono se nos transforma, ¿sí?, en una curva, un arco de una curva, que eso lo que nos indica es que podemos girar libremente la imagen, ¿sí? Entonces, si yo voy por acá, puedo girar la imagen de una parte a otra. Esto es para simplemente mostrar algunas cosas sencillas que podemos ir haciendo. Hay más herramientas de transformación en el grupo de herramientas recorte y también en las de transformación en el menú edición, ¿sí?, y que tienen que ver con nociones de perspectiva, de distorsión y de sesgo, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante. De momento, lo que vamos a hacer es ampliar el tamaño de la imagen hasta que aparezca más o menos de forma aceptable, tapando todo el espacio de trabajo, ¿sí? Esto puede ser algo inevitable, tener que trabajar con imágenes con distinto tamaño, o digamos, si se hace de forma más buscada y más prolija, obviamente que si estamos trabajando con fotos que sacamos nosotros, con fotos de terceros o de terceras que están en bancos de imágenes, vamos a elegirlo desde el comienzo, ¿sí?, los tamaños y las resoluciones para que se adecúen al proyecto. Pero bien, siempre hay que hacer algún retoque. Lo voy a poner acá, que cubra un poquito más para que no queden píxeles libres, ¿sí? Me acerco o me alejo con el zoom manteniendo la tecla Alt y moviendo la rueda del mouse, ¿sí? Y ahí donde me parece aceptable, lo mismo que las selecciones, antes de seguir trabajando tengo que aceptar esos cambios, es decir, tengo que hacer pararme en la selección y hacer un Enter, ¿sí? Y recién ahí estoy aplicando los cambios, ¿sí? Del mismo modo que les dije que teníamos que seleccionar cada capa para ver dónde estábamos trabajando, en muchas herramientas, pero en las de selección y las de transformación hay que aplicar esos cambios, ¿sí? A veces con un doble clic, a veces con un clic afuera, a veces con un Enter. Hasta que eso no ocurre, Photoshop interpreta que todavía estamos modificando, ¿sí? Bien, ahora sí vamos a dejar la capa de lío adelante. Vamos a hacer unos cambios más, ¿sí? Vamos a achicar también la imagen de Messi porque nos parece demasiado grande para lo que queríamos. De nuevo, ¿sí?, tengo que estar en la selección de la imagen, de la capa, perdón, si no, no se va a aplicar. Lo hago de forma proporcional, ¿sí? Bien. Hasta ahí un montaje clásico, digamos. Hay cosas para perfeccionar, sí, muchísimas, ¿sí?, que tienen que ver primero con los bordes del recorte, ¿sí? Segundo, con los niveles de iluminación, que claramente se nota que es un montaje porque la forma en que está iluminada la figura de Leo Messi es distinta a la que está iluminado el paisaje cuando se tomó esa fotografía. Después, niveles de brillo, de contraste, niveles de coloración, ¿sí? Cada toma fotográfica, sobre todo si son de contextos muy diferentes, tienen parámetros que hay que retocar, ¿sí? No nos vamos a mezclar con eso, pero en principio podríamos, por ejemplo, manejar algunos niveles de brillo, de color y de contraste desde
donde dice ajustes, perdón, imagen, ajustes, y acá hay una serie de menús que nos permiten ir manipulando esos parámetros. Simplemente lo que vamos a hacer es trabajar sobre el brillo, ¿sí? En este caso, si yo manejo esto, me va a afectar solo la capa que estoy seleccionando, ¿sí? Vamos a suponer que yo quiero agregar algo más, ¿sí? Voy a hacer una capa nueva, agregándola desde agregar capa, ¿sí? Acá. No me interesa que esté arriba o abajo de la figura de Messi. Voy a hacer un elemento que es simplemente un cuadro de color y lo voy a rellenar, ¿sí? Con la herramienta bote de pintura, que es un balde, claramente. No hay mucho que explicar, nos remite al viejo Paintbrush. Muy bien, voy a dejar este color. Seguimos con la selección en una capa que está vacía, con lo cual no me va a afectar el resto de lo que esté abajo, ¿sí? Ni se va a perder en los detalles de que está el paisaje, porque estamos trabajando en una capa completamente transparente, ¿sí? Es un plano distinto. Bien, ¿para qué hice esto? Para que vean la funcionalidad de que yo puedo afectar cambios no solamente a una capa, sino a un grupo de capas, ¿sí? ¿Cómo hago esto? Bueno, también tengo la herramienta de crear grupo de capas, ¿sí? Entonces creo un grupo nuevo. Y entonces, para aunarlas, agruparlas, lo que hago es arrastrarlas, ¿sí? Hasta donde se me ilumina esta línea, y ahora forman parte de un mismo grupo, ¿sí? ¿Para qué sirve esto? Bueno, porque yo no puedo estar trabajando todo el tiempo seleccionando o deseleccionando capas en cada caso, sino que puedo agruparlas en distintos para modificarlas conjuntamente, ¿sí? Como si fueran grupos distintos, y a la vez necesito tener esos elementos separados para poder modificarlos individualmente. Otro consejo importante que se lo subestima muchísimo en todo tipo de edición de imágenes, audiovisual, de sonido, es etiquetar, trabajar con nombres, ¿sí? Es fundamental ser organizado y ordenado para después no perder tiempo, confundirnos y no cometer errores mientras estamos editando, ¿sí? Entonces, simplemente cuando yo hago un doble clic sobre el nombre de las capas o sobre un grupo, ¿sí? Puedo cambiarle el nombre y eso me va a ayudar a identificar más rápido. Entonces voy a poner, no sé, grupo superior, y a la capa inferior le voy a poner paisaje. Otra cosa que no está ocurriendo acá y que es un error muy habitual de encontrar es que cuando partimos desde una imagen de cero, ¿sí? Es decir, que no arrastramos en un espacio, no creamos primero una mesa de trabajo y arrastramos las imágenes en un espacio vacío, sino que partimos de una imagen, esa imagen va a aparecer bloqueada, ¿sí? Va a aparecer como fondo, la palabra fondo va a estar en itálica, y acá en el fondo va a haber un candadito que nos va a decir que está bloqueada, y eso nos va a impedir hacer modificaciones. Entonces hay que transformar esa capa de fondo a una capa ordinaria. Para eso o hacemos clic directamente en el candadito que estaría acá a la derecha, o simplemente también desde el menú transformar fondo a capa. En este caso nosotros no lo tenemos porque empezamos desde una capa vacía. Bien, voy a seleccionar entonces, en vez de una de las dos capas, voy a seleccionar el grupo completo para que se note cómo afectan los cambios, ¿sí? Entonces vamos de nuevo. Puedo, por ejemplo, bueno, todos los cambios que puedo ir haciendo de transformaciones se pueden aplicar a los grupos o a las capas. Puedo ocultarlos directamente, ¿sí? Para no estar ocultando uno a uno, ¿sí? Y eso me va a resultar más sencillo. Vamos a borrarlo directamente esto, ¿sí? Vamos a sacarlo del grupo. Este grupo lo vamos a borrar, ¿sí? Voy a cambiarle el brillo y el contraste para que se note un poquito en ajustes. Entonces puedo
puedo bajar el brillo, puedo subir el contraste, y obviamente que hay parámetros y teorías sobre cómo modificar y trabajar con esto, pero la intuición y el buen ojo ya son factores suficientes como para empezar a trabajar. Vamos a buscar que no esté la iluminación tan plena, que vaya una coloración y una oscuridad acorde un poco al fondo, ¿sí? Bien, se nota menos brillante. Y también podríamos trabajar con otros, pueden ir investigando, pero tono y saturación y sumado el factor de luminosidad son 3 factores que tienen que ver con la alteración de color y que se manejan en todo proyecto audiovisual. ¿Sí? Más adelante vamos a ver cómo podemos alterar eso de forma pareja, cambiar paletas de colores en toda una imagen, pero de momento podemos ir jugando también para acomodar a ojo y por ejemplo poner colores más apagados, o sea menos saturados, ¿sí? La saturación tiene que ver con colores más intensos o menos intensos, entonces puedo acomodarlo un poquito a lo que me resulta agradable al ojo, a la vista, con el fondo. Puedo restarle luminosidad, ¿sí? Y el tono tiene que ver con un equilibrio de la capa de colores entre que las mezclas se tornen más virando a colores más fríos o más cálidos, ¿sí? Depende de cómo esté el espectro mezclado, y claramente si nos movemos del centro, ¿sí? en el 0, vamos a ver cómo eso se deforma. También hay posibilidades de colorear, de extraer colores. Vamos a ir paso a paso, ¿sí? Bien, no voy a aplicar los cambios porque era simplemente para que lo vieran, ¿sí? Le voy a dar a cancelar. Y otra de las herramientas que podríamos adelantar para ir jugando, pero que vamos a ver en detalle después, tiene que ver con el suavizado, ¿sí? Con un desenfocado selectivo. Photoshop tiene la posibilidad de enfocar y desenfocar las imágenes, ¿sí? El foco es esa posibilidad de que se vea una imagen más borrosa o menos borrosa, ¿sí? O más perfilada, menos perfilada. Pero en este caso, la herramienta puntualmente desenfocar, que está en esta gotita, lo que nos ayuda es hacerlo de forma selectiva, como si utilizáramos un pincel. ¿Se acuerdan que en el primer capítulo de estos tutoriales vimos el espacio de trabajo y vimos que cada herramienta se seleccionaba, tenía una serie de parámetros arriba? Bueno, la herramienta de desenfocar se comporta igual que un pincel. Yo puedo cambiarle el tamaño, ver el grado o la intensidad de desenfoque, ¿sí? Entonces, así como está, la voy a utilizar. Me voy a acercar haciendo zoom con Alt más la rueda, ¿sí? Y fíjense que si estoy en la capa de Video Messi, haciéndolo sobre los bordes, voy a lograr un difuminado, ¿sí? No quiero que pase de esto de forma tan agresiva, así que podría ir para atrás y hacerlo, por ejemplo, un tamaño más pequeño, ¿sí? Puedo hacerlo menos duro el efecto y menos intenso, ¿sí? E ir probando cómo suavizar estos bordes que del recorte se van a notar demasiado evidentes. Depende también la iluminación, cómo incide en la foto, entonces eso vamos a ver. Preferentemente las partes menos iluminadas son las que mejor vamos a ver si las suavizamos. También si hay elementos de la figura que agregamos que estén más atrás o más adelante. En este caso se lo ve bastante bien en un solo plano, pero generalmente la idea de profundidad se da desenfocando o suavizando los elementos que están más atrás, ¿sí? Entonces una forma también de generar un poquito más de realismo en un montaje generalmente fotográfico es de difuminar el fondo, ¿sí? Ese desenfoque generalmente no está dado de forma pareja, ¿sí? Es decir, que el fondo no se desenfoca por completo, pero bueno, con las herramientas que tenemos a disposición vamos a darle un poquito más de realismo, que quede un poquito más prolijo, ¿sí? Entonces para eso vamos a seleccionar la capa última, la que tenemos de fondo, el paisaje, ¿sí? Yo voy a
agrandar entonces el tamaño que tengo de la herramienta de desenfoque, más o menos unos 100 píxeles en este caso, ¿sí? Y voy a empezar a difuminar. Fíjense de nuevo lo que yo les decía, si nos acercamos, vemos que por más que yo pase con la herramienta, de hecho lo voy a hacer sobre la figura de Leo Messi, no va a pasar nada, por más que esté sobre la figura, por más que sea la capa la primera que yo vea, la de Messi, no va a pasar nada porque estoy seleccionando la imagen de atrás. Lo que les recomiendo siempre que trabajemos con capas superpuestas, para estar más seguras de lo que estamos haciendo, es simplemente no solo seleccionar la capa en la cual trabajamos, sino también quitar la vista, ¿sí?, de lo que nos está tapando. Entonces, una posibilidad es esa. Si queremos tener un margen de por dónde estamos trabajando, una opción intermedia es bajarle la opacidad, es decir, generarle una mayor transparencia a lo que está tapando, ¿sí? Y en ese caso podemos, depende de la herramienta que estemos utilizando, también nos da una idea de por dónde vamos. Yo le puedo bajar la opacidad a un punto donde me sea notorio el límite donde está la figura, pero a la vez puedo ver que estoy modificando lo que está atrás, ¿sí? Entonces, en este caso, yo lo voy a quitar porque directamente puedo lograr un desenfoque completo ahí, ¿sí? Selecciono la imagen de fondo, la última capa, perdón, ¿sí? Y desenfoco. Y también, obviamente, que esto se hace bajo parámetros, no solo a ojo, como se suele decir, sino también teniendo en cuenta parámetros de desenfoque, de distancia, siempre y cuando quisiéramos hacerlo un montaje muy cuidado y que no se note, ¿sí? Pero para empezar a explorar está bastante bien lograr este desenfoque. Si queremos generar profundidad, vamos a hacerlo de forma más fuerte en las formas del efecto de desenfoque, más en las formas alejadas, ¿sí? Entonces los elementos que están más alejados, por ejemplo, estas montañas, ¿sí? Y podemos ir variando la fuerza de ese desenfoque a medida que nos vamos acercando, ¿sí? Por ejemplo, este matorral, estos árboles, los podemos dejar también en el mismo plano de la figura de Messi, porque no van a estar tan alejados, ¿sí? Esto podríamos hacerlo con un desenfoque intermedio, pero acá ya tenemos suficiente como para generar un poco en el plano. Si queremos directamente hacerlo más agresivo, bueno, lo mismo ocurre con el césped. Vamos a desenfocar prácticamente todo lo que no esté en el plano a la vista. Insisto, esto es para retocar, ¿sí? Hay efectos que los vamos a encontrar en la parte de filtros y de desenfoque, y que pueden lograr un desenfoque parejo, ¿sí? A mí me interesaba, más que mostrar la idea de profundidad, centrarnos en lo que es el retoque de los bordes del desenfoque. Vamos a ponerle la opacidad nuevamente al 100%, pero bueno, ahí se nota un poquito más, ¿sí? Si yo quiero trabajar, insisto, sobre los bordes, bueno, voy a achicar la herramienta nuevamente. Siempre en cualquier tipo de edición es preferible ir de forma conservadora, es decir, de a poco, ¿sí? En efectos con poca fuerza, con poca intensidad, poco tamaño, e ir probando a ver cómo se ve. Esto es sumamente muy fuerte, ¿sí? Puede que se note mucho, pero ya nos aliviana un poco ese efecto de que quede un recortado muy pleno, ¿sí? Que se noten los bordes de lo que acabamos de recortar, ¿sí? Bueno, hasta acá la forma de empezar a hacer montajes fotográficos con distintas capas.